en pantalla y con todo gusto lo mandaremos a la comodidad de tu casa. Este estudio será de bendición para ti. Yo oro para que Jesús mande su Espíritu Santo y en este día puedas obtener la bendición de abrir la santa palabra de Dios. Con nosotros el pastor Hugo Gambetta. Muy apreciados amigos, qué gusto nos da continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. En nuestra última lección comenzamos a estudiar sobre la verdadera iglesia, esa iglesia que Cristo fundó. Y aprendimos también que estaba profetizado que vendría una gran apostasía, que la iglesia iba a ser infiltrada, se meterían falsos maestros, falsos profetas, enseñarían doctrinas erróneas y apartarían la gente de la verdad. Pero la palabra de Dios señalaba un tiempo cuando la verdad sería restaurada. Hoy estudiaremos un poquito acerca de la historia de la iglesia verdadera y cómo reconocer sus características. Te invito a que me acompañes buscando la dirección del Espíritu Santo para estudiar su santo libro. Oremos. Padre Santo y bueno, nos acercamos a ti en plena confianza de fe, sabiendo que solo tú puedes enseñarnos palabras de vida eterna. Gracias por tu santo libro. Gracias porque en él encontramos el camino, la verdad y la vida. Guíanos a ese camino que es Cristo Jesús y enséñanos no solamente a reconocer tu verdad, pero a ponerla por obra en nuestra vida. Bendice a cada persona que junto con nosotros en este momento dedica este tiempo para aprender más acerca de Jesús y la fe de Jesús. Y bendice a nuestros seres queridos aquí representados. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos lo que te pedimos, porque tú dijiste que todo lo que te pidiéramos en el nombre de Jesús, tú nos lo darías. En ese bendito nombre lo agradecemos. Amén. El libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nos presenta la historia de dos mujeres, dos iglesias. Una, la esposa del Cordero, la iglesia verdadera, y otra, la iglesia apóstata. Apocalipsis capítulo 12 nos habla acerca de esa mujer pura, la esposa del Cordero. Y por cierto, una mujer en el libro de Apocalipsis representa una iglesia. Así como se mencionan dos mujeres, también se mencionan dos ciudades. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 9. Vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. La ciudad santa de Jerusalén, la esposa del Cordero. Esta es la iglesia verdadera. Se le llama una ciudad, la ciudad de Jerusalén, pero también se le llama una mujer, la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ella, esta mujer, se le ha dado que se vista, que se prepare para las bodas del Cordero como una novia se engalana para el día de su boda. Así la iglesia debe prepararse para las bodas del Cordero. Esa es una mujer,
Jerusalén, la esposa del Cordero. Ya estudiamos nosotros en la primera parte de esta lección en el libro de Efesios, en el capítulo 5, que el Señor nos dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia pura, la iglesia verdadera, la esposa del Cordero, es una iglesia pura y santa, que enseña la doctrina verdadera, que tiene la verdad, no está contaminada. Pero así como hay una mujer pura, santa, sin mancha, sin mácula, Jerusalén, representando al verdadero pueblo de Dios, también el libro de Apocalipsis nos presenta otra mujer, que también es otra ciudad. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han emborrachado, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer borracha, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Otra mujer, solo que esta mujer no es pura y santa, se le llama la gran ramera. Y la palabra ramera en español antiguo quiere decir la gran prostituta. Es una mujer infiel, una mujer de la calle. Pero también es una ciudad, se le llama Babilonia la Grande. Jerusalén, la iglesia verdadera. Babilonia, la iglesia falsa. La mujer pura y santa, la esposa del Cordero. La mujer prostituta, la mujer mala, la ramera, la iglesia que ha negado la fe y se ha apartado, le ha sido infiel a su marido. 2 ciudades, 2 mujeres. Es cierto, la iglesia que Cristo fundó, su pueblo, con el correr del tiempo ya estudiamos en nuestra última lección, y estaba profetizado. San Pedro habló de esto, San Pablo habló de esto, el apóstol Juan lo profetizó, y el mismo Señor Jesús nos habló acerca de cómo la iglesia sería infiltrada con doctrinas falsas, con falsos maestros y falsos profetas. Esto lo vimos en la primera parte de nuestra lección. Y así la iglesia pura se prostituyó, se mezcló con el paganismo, cuando el mundo pagano, a través de Constantino, el emperador, adorador del sol, que trató de fusionar, de mezclar la verdad con el error para hacer de su imperio una sola religión estatal,
el cristianismo, que había sido la religión perseguida. Los emperadores romanos perseguían a los cristianos y querían borrarlos de la faz de la tierra. De pronto ahora el cristianismo se transforma en la religión oficial del emperador del Imperio Romano, el César Constantino. Y él dio la ley de tolerancia religiosa en el año 313. En el año 321 proclama la primera ley dominical, haciendo del día venerable del Señor Dios Sol el día de reposo, el día de culto y de celebración para el mundo cristiano, para todo el imperio romano. Más adelante el emperador Teodosio declararía que el paganismo era delito de Estado. En el año 394 se proclama el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y en el 395 se declara el paganismo en contra de la ley, delito de Estado penable por la muerte. De esa manera, todos los habitantes del Imperio Romano tienen a la fuerza que hacerse cristianos. Entran por miles y millones al seno de la iglesia, hombres y mujeres no convertidos. Y las formas y prácticas del antiguo paganismo, la idolatría, el postrarse ante imágenes, la inmortalidad del alma, enseñando que los muertos no están muertos, sino que el espíritu sale del cuerpo y asciende al cielo, se mete ahora dentro de la iglesia. El falso sistema religioso con sacerdotes paganos vestidos de negro se incorpora dentro del mundo cristiano y ahora los ministros de la iglesia de Cristo, ya prostituida con doctrinas falsas, comienzan a hacer el sacrificio de la misa. Doctrinas que nunca fueron enseñadas por Cristo y los apóstoles se meten dentro de la iglesia cristiana y así la iglesia se prostituye. Enseña doctrinas y prácticas como por ejemplo la doctrina de la inmortalidad del alma, de que los muertos no están muertos, que se les puede rezar, se les puede pedir que interfieran y ayuden en las cosas de esta vida, igual como los paganos que les adoraban a sus dioses y les rogaban que les ayudasen en sus cosas aquí en la tierra. Para cada día del año tenían un dios y así el bautismo por los niños recién nacidos es suplantado. El verdadero bautismo que Cristo y los apóstoles practicaron, donde las personas debían aceptar al Señor Jesús, creer en Él, como Cristo dijo, ir y predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora se comienza a bautizar a las masas sin conversión, a los niños recién nacidos, y la iglesia va cambiando de forma, de esa humildad del rabí de Galilea, de los apóstoles que predicaban la palabra de Dios. Se siguen ahora las tradiciones, las pompas de la religión cristiana, esos cultos con mucha celebración, lugares pomposos, fiestas paganas se incorporan en la iglesia cristiana, como son la fiesta del 25 de diciembre, la adoración al dios Sol, Tamuz, el solsticio de invierno, se llama ahora la fiesta del nacimiento de Jesucristo. Semana Santa, con sus tradiciones paganas, que era la fiesta de la fertilidad y la reproducción, se incorpora dentro del mundo cristiano. Los 40 días de luto de Tamuz, la cuaresma, se meten dentro del mundo cristiano. La fiesta de todos los dioses y de todos los muertos, 1 y 2 de noviembre, se incorpora como la fiesta de todos los santos y la fiesta de los difuntos. Fiestas paganas del mundo pagano se incorporan dentro de la iglesia cristiana. Y con el tiempo, esa iglesia que había sido perseguida, ahora se yergue poderosa y persigue a los que no aceptan estos cambios. Y por eso la mujer, dice, se emborrachó de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. La mujer
fornicó con los reyes de la tierra. La política se mezcla con la religión. A través de Constantino, el emperador romano, le da puestos políticos y religiosos. Se comienza a pelear por los puestos y a vender los puestos religiosos hasta que la iglesia llega a tal estado de corrupción que los verdaderos cristianos son obligados a huir. Por eso, en el capítulo 12, donde se habla de la iglesia verdadera, dice en el versículo 6, y la mujer, la iglesia pura, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que en profecía son 1260 años. Desde el año 538, cuando el obispo de Roma es exaltado para llegar a ser cabeza de todo el mundo cristiano a través de un edicto del emperador romano Justiniano, donde hace del obispo de Roma el papa, el líder de toda la iglesia cristiana, es coronado con una triple corona y se le da autoridad, según el edicto de Justiniano, para perseguir y destruir a todos los disidentes que no aceptaran el control del obispo de Roma. Se le da poder para perseguir y matar a los disidentes. Algo tremendo, la iglesia pura y santa ahora se vuelve en un poder perseguidor. Y así la mujer huye al desierto, 1260 años, del 538 al 1798. Aquí se cumple la profecía que vimos en nuestra última lección, cómo ese cuerno pequeño que surgía de Roma iba a perseguir a los santos del Altísimo. Dice en el versículo 21 de Daniel 7, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los destruía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y entonces dice, este cuerno pequeño, versículo 25, hablará palabras contra el Dios Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto se llamó en la historia de la iglesia cristiana la Santa Inquisición. Se perseguía a todo aquel que no se sujetaba al obispo de Roma. El obispo de Roma llegó a ser autoridad suprema en la iglesia. Su palabra era ley. Se promulgó la doctrina de la infalibilidad papal y todos debían aceptar como palabra de Dios lo que el obispo de Roma dictaba. Los cristianos tuvieron que huir, esconderse en las montañas. Allí está la historia de los valdenses. Más de 1,5 millones de valdenses martirizados y muertos por los ejércitos papales. Valdenses, albigenses, cátaros, lolardos, husitas, moravos, pueblos enteros, los hugonotes en Francia y otros que fueron martirizados. 1260 años de persecución, de inquisición. Pero la palabra de Dios señalaba que finalmente Dios iba a vindicar a su pueblo. Daniel capítulo 8, versículo 11. Se engrandeció este poder contra el príncipe de los ejércitos. Se hizo por encima de él. Y por él quitó el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. El único sacrificio de Cristo por la salvación de la raza humana fue hecho a un lado, fue quitado y se puso en su lugar el sacrificio sacrílego de la misa, donde se adora a un pedazo de pan y se dice que es el mismo cuerpo de Cristo y se postran delante de la imagen. Oh, mis amigos y hermanos, esta profecía se cumplió al pie de la letra y sigue diciendo, hizo este poder cuanto quiso. Y a causa de la prevaricación es enseñar a apartarse de los mandamientos de Dios y establecer mandamientos de hombres. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, el pueblo de Dios, junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Dice Daniel, yo me espanté.
oía un santo que hablaba a otro de los santos y preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario y al pueblo de Dios para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo durará esta situación? Y respondió el santo ángel: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La iglesia de Cristo, su santuario habría de ser purificado. El Señor levantaría un pueblo en esta tierra que predicaría las verdades y restauraría esto que dice aquí en el versículo 12: echó por tierra la verdad de Cristo que fue adulterada y cambiada, habría de ser restaurada al final de los 2300 años que señalaba la profecía. Y así, en la fecha exacta señalada por la profecía, Dios levanta un pueblo en esta tierra que restaura las verdades de Cristo, la fe del Señor Jesús, la fe de los apóstoles. En el año 1844, cuando se inicia en el cielo la obra final del juicio investigador, como ya estudiamos en la lección del juicio, la lección número 9. Ahora, mientras que Cristo se presenta ante el Padre para hacer el juicio final y venir a buscar a su pueblo, Dios en esta tierra levanta un pueblo que predica la verdad, que restaura las verdades que fueron echadas por tierra por este cuerno pequeño. Apocalipsis capítulo 14, dice el versículo 6 en adelante: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios y llama a los seres humanos a adorar al verdadero Dios, siguiendo su santa palabra. Temed a Dios y dadle gloria. Pero el segundo ángel desenmascara el sistema falso, Babilonia. Dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia y su imagen, la idolatría, en contra de seguir a los hombres y los establecimientos humanos, la política mezclada con la religión, y adorar al único Dios verdadero. Y termina diciendo este mensaje, triple mensaje angélico: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios en esta tierra habría de restaurar las verdades, habría de anunciar la hora del juicio de Dios. No tendría miedo de desenmascarar el falso sistema religioso, Babilonia con sus doctrinas falsas. Anunciaría la hora del juicio y llamaría a los habitantes del mundo a guardar los mandamientos de Dios, y restauraría la fe de Jesús. La iglesia verdadera predica el triple mensaje angélico. La iglesia verdadera manda a guardar los mandamientos de Dios y restaura la fe de Jesús. Restaura el santo sábado que Cristo y los apóstoles enseñaron y guardaron. Usa la Biblia como una única base de doctrina y práctica. Todo lo comprueba por la palabra de Dios. Mantiene en el mundo entero la predicación del evangelio eterno y cree en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y prepara el mundo. A la iglesia se le dio que se preparara para las bodas del Cordero. Anuncia vivir una vida de santidad siguiendo las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Dios levantó esa iglesia en esta tierra. En el año 1844 surge, según la profecía lo indicaba, la restauración de la verdad.
Y esa iglesia que predica la segunda venida de Cristo se llama adventista porque espera el advenimiento del Señor, así como los apóstoles lo señalaban. Allá en Tito capítulo 2 y versículo 13 decía el apóstol San Pablo, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia aguarda, espera su venida, por eso se llama adventista. Adventista es todo aquel que espera el advenimiento del Señor Jesús. Y es del séptimo día, porque enseña las verdades de la palabra de Dios, inclusive el cuarto mandamiento que manda a guardar el santo sábado como el día de Cristo desde la creación del mundo y el día que los apóstoles guardaron. Iglesia adventista del séptimo día. Y leemos nuestro último versículo. El dragón, capítulo 12, el diablo, versículo 17 de Apocalipsis. 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, la iglesia verdadera, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características primordiales de la iglesia verdadera: guardan los mandamientos de Dios, no 8, no 9, pero todos los mandamientos de Dios, inclusive el santo sábado, y también tienen el testimonio de Jesucristo. En nuestra próxima lección vamos a ver qué es esa característica peculiar de la iglesia verdadera en el tiempo del fin. Qué bueno es saber que Dios tiene una iglesia y Él te invita a unirte con esa iglesia, a tomar tu decisión de salir de Babilonia. Salir de Babilonia, pueblo mío, la iglesia madre, con todas sus hijas, que igual que la madre son rameras, que practican las doctrinas y prácticas del cristianismo apóstata, del paganismo, el día dedicado al culto al Dios Sol, el domingo, la inmortalidad del alma y las doctrinas y prácticas del paganismo. Dios te invita a salir de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Únete al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que espera la venida del Señor Jesús y tiene la fe de Jesús. Que el Señor Jesús te ayude al tomar esta decisión. Yo te invito en esta hora a orar conmigo y pedirle al Señor que selle esta decisión en tu corazón. Amante Padre Celestial, Tú nos has mostrado en tu palabra que tienes un pueblo en esta tierra que restauró las verdades que Cristo y los apóstoles predicaron. Gracias por mostrarnos esta verdad. Ayúdanos a tomar en serio tu llamado a salir de Babilonia, de esta confusión religiosa que hay en el mundo, y a unirnos con tu pueblo que guarda tus mandamientos y espera tu venida. Bendice a cada oyente que en esta misma hora en su corazón ha tomado la decisión de unirse a tu iglesia verdadera. Dale tu paz y hazle saber que tú estás feliz con esta decisión, que Él será tu hijo, tu hija muy amada, y tú lo recibes como hijo. Gracias por escuchar esta plegaria. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.